Chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a empezar con el tema de circuitos de corriente continua. A partir de hoy, a partir de estos temas, el tema que veremos hoy, pues estos ya son evaluados para la tercera prueba parcial. Ven que estamos ya casi que terminando mes. Terminamos mes la próxima semana. Y tenemos una semana más de clases y pues empezamos con su periodo de Semana Santa. Regresamos y tenemos 3 semanas más de actividad y se acabó el semestre. Entonces, pues estamos hablando de que nos quedan casi que 5 semanas completas de clases antes de acabar el semestre. Un poquito más de un mes, ¿no? A ver, pues entonces vamos a empezar a trabajar con el tema de circuitos de corriente continua y leyes de Kirchhoff. Los circuitos de corriente continua que vamos a analizar son circuitos sencillos, no son circuitos muy complejos. Ya en el siguiente curso, pues ustedes se encargan de estudiar circuitos a un nivel un poco más complejo. Entonces, hoy 23 de marzo del 2022, pues trabajaremos o iniciaremos con el tema de circuitos. El tema de corriente, de circuitos de corriente directa. Y para comprenderlo bien, pues vamos a ver lo que son las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son un par de enunciados que nos dicen que en un circuito se deben cumplir ciertas características importantes. Eso es lo que nos dicen las leyes de Kirchhoff. ¿Y cuáles son esas leyes de Kirchhoff? Pues una me dice prácticamente que la corriente debe ser continua. ¿A qué se refiere con esto de que la corriente debe ser continua? Imagínense lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí un conductor. Ese conductor va a llegar a una bifurcación y a esta bifurcación generalmente se le conoce como nudo. En esta bifurcación pues van a circular o van a haber otros dos conductores. Bueno, cuando una corriente se encuentra circulando sobre un conductor y llega a una bifurcación, entonces esta corriente se va a dividir en una corriente 1 y una corriente 2. De tal forma de que la corriente tiene que ser continua y no debe haber pérdidas de corriente. Eso significa que en este nudo, la corriente 1 más la corriente 2 debe ser igual a la corriente original. ¿Estamos? Todas las corrientes se deben conservar. Las corrientes de entrada a un nudo o las corrientes que llegan a un nudo tienen que sumar todas las corrientes que salen de un nudo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí otro nudo y a este nudo convergen 4 conductores, 1, 2, 3 y 4. Si aquí va una corriente I1 y aquí va una corriente I2 y aquí está llegando una corriente I3 y aquí está llegando una corriente I4, vean que convergen o llegan dos corrientes, I4 o I3. Esas son las corrientes entrantes, corrientes que llegan hacia el nudo. Y tenemos dos corrientes que salen de ese nudo. Entonces, la suma de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. Por lo tanto, en este caso, I4 más I3 tiene que ser igual a I2 más I1. No debe haber una pérdida de corriente, es decir, si aquí viene 1 amperio y 1 amperio, entonces la de salida tiene que haber también 2 amperios, porque son la cantidad de corriente que llega. No puede haber menos y no puede haber más, porque la corriente se debe conservar. ¿Estamos? Esa es la ley de la corriente, la ley de Kirchhoff de la corriente. También hay una que habla sobre los voltajes. O las caídas de potencial.
Esta ley, que es un poquito más fácil de comprender, dice que los voltajes alrededor de un circuito cerrado respecto a un mismo punto deben dar cero. Siempre. La suma de los voltajes alrededor de un circuito respecto a un punto tienen que dar cero. Siempre. Esa es la principal ecuación que nos va a servir para el análisis de circuitos. La suma de los potenciales debe dar cero. Para comprender eso, supongan que tenemos nosotros aquí un circuito. Como este que les muestro. Este circuito, vean, me indica la dirección de la corriente. Aquí tenemos un voltaje de una FEM, de una fuente electromotriz. Aquí tenemos una resistencia. Aquí tenemos el voltaje de otra FEM. Aquí tenemos la resistencia. Y aquí tenemos la resistencia. Entonces, la ley de Kirchhoff del voltaje me está diciendo de que si yo sumo los voltajes, tanto lo que incrementan el voltaje como los que restan voltaje, recuérdense que lo que incrementa voltaje más o menos es que aumenta la energía, ¿verdad? Y lo que disminuye voltaje, pues me dice que disminuye la energía. Entonces, la suma de todos esos voltajes que se encuentran en un circuito siempre debe dar cero. Por lo tanto, si yo inicio a estudiar este punto, sumo el potencial que me da esta, resto el potencial que me da una resistencia, sumo el potencial que me da la fuente, resto el potencial, resto este potencial, aquí debo llegar con un voltaje cero. Independientemente del punto en el que parta, debo llegar siempre a un voltaje cero. Para comprender bien esto, recuérdense que definimos que los voltajes pues prácticamente me aumentan el potencial, mientras que las resistencias me quitan el potencial, como cuando vimos los ejemplos de altura. Si nosotros queremos ver de forma tridimensional este circuito, es exactamente el mismo circuito. Una FEM, una resistencia 1, una resistencia 1, una FEM 2, una FEM 2, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 2 y resistencia 3. Si queremos ver este circuito como que las fuentes de voltaje me incrementan la altura y las resistencias me pierden altura, observen, si aquí gané una altura, entonces aquí gano potencial, sumo energía, la resistencia me hace perder, entonces bajo altura, la fuente me hace subir altura, la resistencia me hace perder altura, y la resistencia me hace perder altura, y vuelvo a llegar exactamente al mismo punto que partí. Independientemente del punto en el que parta, vean, si aquí resto esta altura, resto esa altura, voy con una altura negativa, sumo esta altura, resto otra altura, y sumo otra altura y vuelvo a llegar al mismo punto. Por lo tanto, la suma de las caídas de potencial, que se le conoce, o ganancias de potencial, siempre deben dar cero. Noten, por favor, que nosotros vamos a ganar potencial siempre que pasemos en un elemento que me permita aumentar ese potencial. Recuérdense que las cargas van de positivo a negativo. Esa es nuestra idea, ¿no? Entonces, observen que si las cargas van de positivo a negativo, pues vamos a hacer esto. Si nosotros notamos o intentamos comprender estos signos como alturas, eso significa que aquí tenemos de este lado menor altura y aquí tenemos mayor altura. Por lo tanto, cuando yo atravieso la batería en esta dirección, yo gané potencial. Se me incrementó el potencial al pasar de menor a mayor potencial. En esta figurita, pues nosotros estaremos viendo de que nosotros al pasar de aquí para acá hemos ganado altura, por lo tanto estamos ganando energía. Lo mismo me está diciendo aquí, estoy ganando potencial. Las resistencias me hacen perder potencial, entonces yo debo agregar aquí signos en el que yo estoy seguro de que aquí había mayor altura y aquí hay menor altura. Por lo tanto, yo aquí estoy perdiendo potencial. Es como decir que estuviera perdiendo altura. ¿Estamos? Vean que esta batería entonces me hace ganar potencial porque voy de menos a más, mientras que esta resistencia me hace perder, por lo tanto yo voy de más a menos y esta resistencia voy de más a menos, indicándome que aquí tenía más potencial del que tenía aquí. Por lo tanto voy decreciendo en el potencial. Entonces cuando nosotros pasamos en un elemento de menos a más, vamos a ganar potencial y cuando pasamos de más a menos, estamos perdiendo potencial. ¿Estamos? ¿Me explico esta idea de momento? Se les queda esta parte importante porque es bien aplicable a los circuitos que vamos a ver. Si nosotros logramos saber cuándo ganamos potencial y cuándo perdemos,
Con eso vamos a poder resolver cualquier circuito al que nos enfrentemos. Muy bien, entonces estas dos expresiones o estas dos teorías que les acabo de dar prácticamente definen lo que es las leyes de Kirchhoff, intentando explicar cómo es el comportamiento de la corriente en un circuito y también de cómo es el comportamiento en una espira. Pero observen, esto es una espira, no un circuito. Que muchos de los circuitos que nosotros vamos a analizar tienen más de un circuito, es decir, más de una espira. Eso es una espira, no algo cerrado. Por lo tanto, vamos nosotros a aplicar lo que se conoce como el método de superposición. El método de superposición es aplicable a un montón de teorías dentro de la ingeniería, a circuitos eléctricos, a estructuras, a sistemas, a máquinas. Pues el método de superposición supone de que la pequeña contribución de cada una de las pequeñas partes de un todo generan entonces ese gran efecto en un todo. Por ejemplo, si yo tengo en una cama elástica, por ejemplo, a una persona parada, yo determino cuánto es lo que la cama elástica baja debido a una persona, pues entonces, si yo quiero saber cuánto se deflecta debido a 10 personas, pues entonces puedo poner por aparte a las 100 personas a que cada una se pare y luego, mediante teorías, pues juntar todas esas deformaciones y dar una deformación de cuánto se deformaría, por ejemplo, la cama elástica si las 100 personas estuvieran juntas. Podemos hacer análisis individuales para luego juntarlos como un todo y dar nuestro resultado final. A eso se le conoce como el método de superposición, aplicable para todo. Por lo tanto, si yo tengo un circuito, pónganse, voy a intentar dibujar aquí un circuito, conformado por dos mallas, por dos espiras. Generalmente se le llaman mallas, no mallas con Y, no de los antepasados, sino mallas con doble L, ¿sí? Mallas de malla, como en un tramado. En el tenemos, supóngase, una resistencia por aquí, una resistencia por acá, una resistencia por aquí, una resistencia por acá, una fuente de voltaje por aquí y una fuente de voltaje por aquí. Entonces lo que podemos hacer es separar. Voy a ver únicamente esta malla y voy a aplicar las leyes de Kirchhoff en esta malla. Luego pues voy a ver esta malla y voy a aplicar las leyes de Kirchhoff en esta malla. Y luego uno los resultados y hago el análisis en conjunto. A eso se le conoce como el método de superposición o el método de mallas, porque lo que vamos a hacer es dividir esto en espiras individuales o mallas simples y analizarlas todas por separado para luego juntarlas. ¿Estamos? A eso se le conoce como entonces el método de mallas y es más fácil si yo se los muestro mediante un ejemplo. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que les acabo de mencionar aquí? Muy bien. Si no, entonces, pues vamos con nuestro ejemplo. Acuérdense de las teorías que acabamos de ver. Vamos con nuestro ejemplo número 1. Por favor, pónganme atención. Vamos a dividir este tema en dos clases. La clase de hoy y la clase del viernes. Y el viernes nos damos por cumplido este tema de leyes de Kirchhoff y así vamos a seguir avanzando. Entonces, pues tengo aquí mi primer ejemplo. A ver, vean lo que dice el problema. Dice, el amperímetro que se muestra en la figura 2816, este de aquí, da una lectura de 2 amperios. Este amperímetro, ¿ven? Es un amperímetro. Un amperímetro pues, es un dispositivo que nos permite lecturas de corrientes. Determine la corriente 1 y la corriente 2, refiriéndose a la corriente en cada una de las mallas que tenemos aquí. ¿Y cuánto es el valor de la P? Bueno, para eso entonces vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. ¿Estamos? Recuérdense que las baterías me permiten que la corriente se mueva del más al menos. ¿Sí? Recuérdense que las teorías nos dicen eso, ¿no? Las partículas se mueven del positivo al negativo. Entonces vamos a identificar esta batería. No, pero vamos a copiar la figura por aparte. Vamos a copiar. Y así voy a rayar únicamente esta figura. Aquí tengo esta figurita. Observen que en esta figura, pues el lado positivo sería este.
y el lado negativo de la batería sería este. Por lo tanto, pues las partículas quieren ir de positivo al negativo. Por lo tanto, pues lo que van a hacer es moverse en esta dirección para poder llegar al lado negativo, tanto en la batería de arriba como en la batería de abajo. Entonces identifico quién es el positivo y quién es el negativo. Lo que voy a hacer ahora entonces va a ser separar el circuito. ¿Cómo así separar el circuito? Pues miren lo que voy a hacer. Vamos a pegar este por aquí. Y este por acá. Y los vamos a separar. Es decir, voy a suponer que solamente tenemos mallas de un solo circuito. Voy a quitar esto de aquí. Eso no va a existir para mí en esta parte. No existe. Voy a aplicar ese método de superposición. Y en la parte de abajo, pues no va a existir este. Está, ¿ven? Tengo separado, he desmembrado ese circuito, ¿sí? Pero pues conservando circuitos, ¿no? Es decir, esta resistencia forma parte de los dos circuitos individuales. Bueno, entonces, hagamos lo siguiente. Supongamos que nosotros vamos a determinar aquí las caídas de potencial. Primero, indicando los signos de las baterías y de las resistencias. Más y menos. Entonces, la corriente va a querer circular por aquí. Recuerden, por favor, las corrientes me hacen perder, las corrientes, perdón, las resistencias me hacen perder corriente, perdón, altura, es decir, voltaje. Entonces, yo voy a indicar aquí que aquí tenía mayor potencial y aquí tengo menor potencial. Como ya propuse una dirección de la corriente, me va a quedar aquí que aquí vamos a tener entonces mayor potencial y aquí vamos a tener menor potencial. Afortunadamente, el problema me indica cuánto es la corriente aquí. Según ese problema, la corriente es de 2 amperios. Ah, bueno, entonces yo sé que en esta parte, aquí tenemos, vean, 2 amperios. 2 amperios. En esta parte. Misma corriente que va a estar circulando en este circuito. 2 amperios. ¿Sí? 2 amperios. Noten, por favor, que si ya le coloqué los signos a esta resistencia, automáticamente le deben aparecer los signos a esta resistencia. Más y menos. ¿Estamos? ¿Cómo serían los signos aquí? Pues veamos, si aquí está el positivo y aquí el negativo, pues entonces aquí sería más, aquí sería menos. La corriente circularía del positivo al negativo, entonces aquí al pasar por esta resistencia perdemos altura, perdemos potencial. Entonces aquí teníamos mayor potencial y aquí tenemos menor potencial. La corriente sigue y vamos por acá. Entonces voy a suponer, vean, voy a suponer que la corriente que está circulando o la corriente que está saliendo a partir de esta batería se llama I. Bueno, mejor primero la de arriba. Esta se llama I1 y la de abajo se llama I2. Tenemos entonces corrientes que están saliendo de las baterías, las corrientes que pueden proporcionar esas baterías. Esas corrientes, entonces, noten por favor que van a estar circulando en este circuito de aquí abajo para acá y aquí en este lado pues va a ir circulando para arriba. Y en este lado, esta corriente va a circular hacia la izquierda y esta parte va a ir hacia abajo. Noten por favor entonces que las corrientes aquí, si nosotros lo hubiéramos unido, esas corrientes convergen en un punto y caen para acá. Entonces aplicamos la primera ley de Kirchhoff de las corrientes. La suma de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. Por lo tanto, en este punto hay dos corrientes que entran y una corriente que sale. Entonces se debe cumplir, vean, que la corriente I1 más la corriente I2 tiene que ser igual a la corriente total. ¿Y cuánto es la corriente total? Pues es la corriente que está atravesando aquí, que según el problema es de 2 amperios. Entonces I1 más I2 debe ser de 2 amperios. Ahí tengo esas corrientes. Teniendo esas corrientes, o por lo menos esta ecuación, pues ya tengo poco para poder encontrar las ecuaciones. Miremos pues. Se supone entonces que en esta resistencia está circulando una corriente que se va a llamar I1, ¿verdad? Porque así le pusimos, I1. En esta está circulando una corriente I2.
Pero ¿y en esta en cuánto está circulando? Ah, pues está fácil, porque el problema dice que son 2 amperios. Entonces yo tengo la seguridad que aquí esta es de 2 amperios, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Porque es el mismo, ¿no? Se comparte. Por lo tanto, si tenemos esas corrientes, voy a hacer la suma de las caídas de potencial. ¿Cómo? Voy a nombrar los nudos o los quiebres de los conductores. A este puntito, este de aquí, este de acá y este de aquí. Este punto de acá, este de aquí, este de acá y este de aquí. Les voy a poner nombre. Por ejemplo, A, B, C, D, que sería aquí, C, D, E y F. Ahí tenemos entonces que hemos nombrado los nudos, los quiebres. Entonces voy a hacer una suma de caídas de potencial alrededor de únicamente esta espira, siguiendo la trayectoria de la corriente que propusimos. ¿Sí? Y voy a empezar en cualquier punto, no importa cuál. Supónganse que voy a empezar por el punto B. Bueno, entonces voy a llamar a este circuito de aquí mi circuito número 1. Y a este mi circuito número 2. Lo voy a poner así. Entonces, con el del circuito número 1, voy a hacer una sumatoria de todos los potenciales alrededor del punto o iniciando en el punto B. Y se supone que debe dar 0. Entonces, ayúdenme, por favor. Recuerden esta imagen. Cuando nosotros pasamos de menos a más, estoy ganando altura. Cuando paso de menos a más, es como que estoy ganando altura. Cuando paso de más a menos, es como que estuviera perdiendo altura, perdiendo potencial y ganancia de potencial. Entonces, miremos, ayúdenme, por favor. Parto del punto B y paso de menos a más. ¿Voy ganando potencial o perdiendo potencial? ¿Quién me dice? Ganando. No. 20, ganando. ¿Y cuánto? Pues gano 15. Entonces, empiezo que voy a sumar 15. Bueno, y sigo aquí. Como paso de más a menos, entonces pierdo potencial. Entonces voy a poner aquí que voy a perder el potencial de una resistencia. Entonces voy a poner aquí menos el potencial de una resistencia, que es la resistencia de 7 ohmios. Entonces voy a poner aquí de 7 ohmios. Porque no sé cuánto es ese potencial. Llego al punto A, pago al punto C, sigo aquí. Y ahora esto, ¿no? Voy a perder el potencial de esta resistencia de 5 ohmios. Entonces, creo que es diferencia de potencial. Menos la diferencia de potencial de esta resistencia de 5 ohmios. Sigo. El amperímetro pues solo es un instrumento de medición y ya llega al punto B y por lo tanto pues la suma de esas potenciales debe ser 0. Pero tengo dos incógnitas, ¿no? La diferencia de potencial en R7 y la diferencia de potencial de R5. Pero afortunadamente tenemos la ley de Ohm. La diferencia de potencial se calcula como corriente multiplicado por resistencia. Por lo tanto, en este caso aquí me quedaría 15 menos la diferencia de potencial de R7. ¿Cuál es la diferencia de potencial de R7? Es corriente por resistencia, o sea, I1 por 7. Entonces aquí me queda menos I1 por 7. Menos la diferencia potencial de R5, que es corriente por resistencia. Pero la corriente de esta sí la conozco, desde 2 amperios por 5 ohmios. Entonces aquí me va a quedar 2 amperios por 5 ohmios. Y eso debe ser igual a 0. Y noten que en esta ecuación ahora, auxiliándome de la ley de Ohm, tengo como incógnita únicamente la corriente 1. Entonces la corriente 1 sería 2 por 5, que es 10, pasa al otro lado positivo, 10. Este 15 pasa a restar, entonces menos 15. Y este menos 7 pasa a dividir, menos 7. 10 menos 15 es menos 5, menos 7, y aproximamos este valor. Entonces me quedaría 5 séptimos aproximado, 0.714, que se recuerdan que por ser menor que 0, pues ya lo ponemos en potencias de 10, 714.3 miliamperios. 714.3 miliamperios. Con esto entonces ya determino yo cuál es el valor de la corriente que está saliendo de esta fuente. ¿Sí? Que era lo que el problema me pedía, una I1. Me falta I2. Pero ¿y cómo calculo I2? Pues bien fácil, porque aquí teníamos una ecuación que relaciona I1, I2 y la corriente que está circulando por el amperímetro.
Por lo tanto, de esta ecuación yo puedo escribir que I2 va a ser igual a 2 menos I1. Por lo tanto, I2 se va a ser igual a 2 menos los 714.3 miliamperios. Y veamos cuánto me va a dar esto. Entonces, 2 menos esto. Y me queda que esta corriente es de 1.286. 1.286 amperios. Así entonces ya voy avanzando, ya he terminado cuánto es la corriente 1, cuánto es la corriente 2, y me haría falta únicamente determinar cuánto es la FEM, cuál es el valor de la fuente de voltaje que permite que se genere la corriente I2. Para eso está fácil, porque vamos a volver a aplicar entonces aquí una sumatoria de caídas de potencial para el circuito 2. Entonces voy a poner aquí, para el circuito 2, voy a hacer una sumatoria de potenciales alrededor de un punto. ¿Cuál punto? Pues puede ser cualquiera. A ver, ¿quién quiere escoger el punto? C, D, E o F. ¿Quién me dice? Puede ser E. F. Hagámoslo por E. Entonces, sumatoria de potenciales de E. Y debe dar cero, siempre. Independientemente de dónde empecemos, debe dar cero. Entonces, si empezamos, seguimos la dirección de la corriente. De E me voy a C, no encontré nada. De C paso una resistencia. Entonces, la diferencia de potencial de este. Pero ya vimos que es corriente por resistencia. Observen de que voy de más a menos, entonces estoy perdiendo, ¿no? Entonces, partimos aquí de menos corriente por resistencia. ¿Estamos? Corriente por resistencia. Sigo, paso al amperímetro que no representa nada, sigo a F, llego y aquí paso de menos a más. Entonces voy a escribir más esa fuente de voltaje, esa FEM, paso de más a menos, entonces pierdo menos la corriente 2 por la resistencia. Esta resistencia era de, ¿cuánto era esta resistencia? Era de 2. Y esta era de 5. Ahí está. Entonces, es como ya llegué otra vez al punto, esto tiene que ser 0. Por lo tanto, hay valores que conozco, la corriente y vale 2 amperios. Y la resistencia de 5, pues es 5 ohmios. Entonces, aquí me quedaría menos 2 amperios por 5 ohmios, más el valor de la FEM, menos la corriente 2, que acabamos de calcular, que es 1.286 amperios, por la resistencia 2, que es 2 ohmios. Y observen entonces que en esta ecuación lo único que tengo como incógnita es el valor de la FEM. Por lo tanto, aquí me quedaría menos 2 por 5, menos 1.286 por 2. Y por lo tanto, pasan al otro lado positivo, me quedaría que la FEM es de 12.6 voltios. Y así, aplicando las leyes de Kirchhoff, he determinado cuál es el valor de la corriente y cuál es el valor del voltaje. ¿Me explico? Este es un caso particular, bien particular, porque la mayoría de veces nos van a proporcionar las fuentes de voltaje y no nos van a dar una corriente. En este caso, pues como nos daban una corriente, me pedían esta fuente de voltaje. ¿Me explico? Inge, o sea que no importa el punto donde empecemos a medir, ¿o sí importa? No importa. Independientemente de... vea que usted me dijo que empezáramos por E. Si por ahí después alguien me dijo F, si hubiéramos empezado F, igual, la suma tiene que ser 0. Si empezamos en C, igual, no importa. Empezamos a partir de cualquier punto, siempre nos debe dar 0. ¿Y en ABC también ABCD? Exacto, ABCD, pudimos, yo creo que empecé en A o en B, no me recuerdo. Podemos haber empezado de cualquier punto. La suma de las caídas siempre debe dar 0. Gracias, Inge. Ana. A ver, pues, hagamos uno un poquito más complejo. ¿Sí? Más complejo. Y con más complejo no digo que va a ser más difícil, sino únicamente voy a, es que pues va a llevar un poquito más de tiempo. ¿Sí, dígame? Digamos, viendo el circuito, ¿por qué podría ser que el circuito 1 es más pequeño que el circuito 2? La corriente. Como uno tiene... Lo que pasa es de que mientras más grande sea una resistencia, recuérdense que la corriente, bueno, de acuerdo a la ley de Ohm, la diferencia de potencial es corriente por resistencia, ¿no? Entonces, corriente es diferencia de potencial dividido resistencia. A mayor resistencia, menor va a ser la corriente. Entonces, observe de que esta fuente tiene inmediatamente una resistencia de 2, pero esta fuente tiene una resistencia Es 7.
de 7, ¿no? Entonces, por eso es que la corriente resulta ser menor. Ah, ya. Ujú. Digo que es muy Muy bien. pequeño. Exacto, sí es pequeña, ¿verdad? 700, 0.7 prácticamente, y la otra es de 1.28, casi que se duplica la corriente. A ver, hagamos otro ejemplo. A ver, este sí ya va a ser un poquito más, tal vez no quiero decir difícil, sino un poquito más corto el procedimiento para podernos simplificar más. Vean que aquí, pues, dibujé los circuitos por separados, pues ahora no los vamos a separar, lo vamos a trabajar como un todo, pero vamos a tratar de identificar bien todos los elementos que conforman el circuito. Entonces, voy a realizar una captura solo de este. Para poderlo trabajar aquí. Ahí está. Va, veamos el problema. Dice así. Si R es igual a 1 kiloohmio, o sea, esto es 1 kiloohmio, esto serían 2 kiloohmios, estos son 4 kiloohmios y estos serían 3 kiloohmios, ¿verdad? En la figura 28-22, bueno, y la FEM es 250 voltios, esto es 250, y como aquí está 2E, pues estos serían 500 voltios. Determine la dirección y la magnitud de la corriente en el alambre horizontal entre A y E. Vean que quieren que determinemos cuánta corriente está circulando por este cable. Y me dicen la magnitud y la dirección. O sea, quieren saber si aquí es, por ejemplo, 2 amperios, si es izquierda o derecha o es izquierda. O es 5 amperios, si es izquierda o es derecha. Entonces quieren saber cuánto y hacia dónde está circulando esa corriente. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues no es difícil, pero sí lleva pasos. Entonces, por favor, póngame atención. Miren, pues, primero vamos a dividir todos los circuitos simples. ¿Con qué me refiero con los circuitos simples? Pues lo mínimo que podamos crear en circuitos. Posteriormente que esto ya es un circuito, porque ya tenemos una malla cerrada, no necesariamente tiene que ser rectangular. Pero alguien me puede decir, Inge, pero si yo escojo este aquí, no, pero es que todavía hay un elemento que puede hacer que este circuito sea más simple. Entonces tenemos que tratar de ubicar los circuitos más simples, las espiras más simples. En este caso, pues aquí tengo un circuito que voy a llamar el circuito 1, este circuito que voy a llamar el circuito 2 y este circuito que voy a llamar el circuito 3. Entonces tenemos 3 circuitos. ¿Estamos? Ahí están los 3 circuitos que vamos a trabajar. 3 espiras simples o 3 manchas simples. Lo siguiente que vamos a hacer es proponer las direcciones de las corrientes. Eso es propuesta. Ya el análisis, ¿se recuerdan cuando ustedes estaban en física básica y proponían una dirección de movimiento? Y al final, por ejemplo, la aceleración les salía que era menos 1.2. Entonces, lo que ustedes decían, lo que pasa es que me dio negativo porque es en la dirección contraria. Lo mismo va a pasar aquí. Cuando nosotros escojamos un valor de corriente, propónganse, voy a escoger que la corriente aquí va a ser en esta dirección. Pero al final la corriente me sale negativa, significa entonces que la corriente adecuada o la corriente correcta tendría que haber sido en la otra dirección. No va a afectar el análisis. Ya con el hecho de que me salga una corriente negativa, me está indicando únicamente que es la dirección contraria, la que yo debía haber escogido. A ver, pues vamos a empezar siempre en las baterías. Y voy a suponer entonces que aquí va una corriente, ¿ven? Voy a suponer esto, ¿verdad? Que aquí está la corriente I1. Esa corriente I1, ven, llega al punto, no va a cambiar hasta que encuentre un punto de división. Aquí en esta resistencia, entonces, está pasando la corriente I1. ¿Sí? Por lo tanto, como estamos siguiendo la dirección de la corriente, voy a afirmar que esta resistencia tenía mayor potencial aquí y aquí menor potencial. Recuérdense que como voy moviendo, pues esa resistencia me hace ir para abajo. Llego al punto C, sigo acá, entonces aquí está pasando la corriente I1. Aquí está pasando la corriente I1, ¿sí? I1. Por lo tanto, los signos son más y menos. En la dirección de la corriente, más o menos. Sigo y ya. Ahí está mi corriente I1. Bueno, vamos con la siguiente FEM. Voy a suponer que aquí va la corriente. Se lo color azul.
Aquí va la corriente que se llama I2. Llega a este punto y no se divide. Por lo tanto, en este punto, pues me va a quedar aquí la corriente en esta misma dirección, que se va a llamar I2. En este circuito, pues va a estar pasando la corriente I2 y ya. ¿Ven? Supongo que la corriente que está circulando en ese circuito se llama I2. Nada más. Y la corriente que está circulando en ese circuito se llama I1. ¿Estamos? Bueno, y vamos ahora a suponer en este, ¿verdad? Pero aquí no hay fuentes de voltaje. Bueno, entonces aquí puedo suponer yo la corriente que se me ocurra. Más bien, la dirección que se me ocurra. A ver, ¿qué me dicen? ¿Quieren que supongamos una dirección a favor de las manecillas de reloj? ¿O quieren que supongamos una dirección en contra de las manecillas de reloj? ¿Qué dicen? Recuérdense que es cualquiera, ¿no? Si me da negativo, no se significa... toman en cuenta las corrientes anteriores. No, ahorita no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, a favor. A favor. Supongamos que es a favor, entonces. A favor, ¿verdad? A favor, recuérdense, a favor. Entonces, voy a suponer entonces que la dirección de las corrientes en este circuito es en esta dirección. Bueno, eso significa que en esta resistencia, según esto que estoy haciendo, pues aquí va a haber una corriente que se va a llamar perdonen algo aquí. Ese circuito se llamaba 3, miren. Entonces a esta corriente mejor llamémosla I3. Disculpen este inconveniente, no me fijé de esto. Por esta corriente que se llama I3, para no confundirme con circuitos sin corrientes. Por lo tanto, entonces como es I2, entonces esta corriente la voy a llamar aquí I2. Y aquí, pues voy a llamarle a esta corriente I2. Y pues de plano aquí va a estar pasando una corriente I2. Vean que supongo que tengo circuitos, es decir, esto no existe, y entonces aquí tengo un circuito en el que la corriente está haciendo esto, ¿no? Circula. Bueno, ahí tengo entonces estos. Solo que me faltó los signos, ¿verdad? Por favor, los signos, para saber cuáles son los signos, los va a dominar siempre la corriente en orden jerárquico. Primero, pues la corriente 1. Luego la corriente 2. Vean, esta resistencia no tiene signos. Entonces le voy a poner los signos de la corriente en orden jerárquico. Primero va la 2. Entonces, más, menos. Esta de aquí, más, menos. Y ahí está. Todos los fuentes tienen corrientes y las resistencias tienen corrientes. ¿Estamos? A ver, pues, vamos a analizar entonces el circuito número 1 y vamos a hacer una sumatoria de potenciales en el circuito 1. Por favor, si algo no lo han comprendido desde ahorita, me lo dicen, ¿verdad? Porque si no, cuando vayamos más adelante se me pueden hacer bolas, porque vamos a usar mucho las teorías que estoy explicando aquí. Entonces, hagamos la sumatoria de potenciales alrededor de un punto en el circuito 1. El circuito 1, recuérdense que es esto, ¿no? ¿Cuál punto? Pues se me ocurre A. ¿Por qué A? Porque sí. ¿Puede ser en otro? Sí, puede ser en otro. No importa, recuérdense. Y sigo la dirección de la corriente que propuse. Entonces, paso de menos a más. Entonces voy ganando FEM. ¿Y cuánto valía FEM? Pues según lo que el problema indica, esa FEM valía 250. Entonces aquí tengo que gané 250, porque pasé de menos a más. Sigo. Vean aquí. Tengo una resistencia R, que según el problema R, vale 1 kiloohmio, o sea, 1000 ohmios. Por lo tanto, el valor del voltaje aquí sería corriente por resistencia, por la ley de Ohm. Entonces, como voy perdiendo, porque paso de más a menos, sería menos I1. Bueno, vamos a poner 1000 ohmios por I1. Ahí tengo entonces el voltaje debido a este. Sigo aquí, llego al punto C, sigo y paso de más a menos. Pero resulta que aquí tengo dos corrientes. Una que va en esta dirección y otra que va en esta dirección. Por lo tanto, va a ganar la de orden jerárquico. Primero la 1 y luego la 2. Entonces aquí sería, voy a suponer que I1 es más grande. ¿Sí? Entonces aquí voy de más a menos, menos entonces el valor de la resistencia. Como R vale 1 kiloohmio y aquí tengo 4, pues eso vale 4000 ohmios. Entonces 4000 multiplicado por la corriente. Como tengo corrientes en distintas direcciones, pues las voy a restar. Entonces aquí me va a quedar I1 menos I2. ¿Estamos? Ojo con esto, miren, por favor. I1 menos I2. Así bauticé la corriente que está aquí. Y la voy a tomar
independientemente del circuito en el que me encuentre, de esta forma. I1 menos I2. Sigo entonces, llegué al punto A y por lo tanto entonces yo sé que esto tiene que ser igual a 0. Me paso al circuito 2. Y aquí voy a hacer también una sumatoria de potenciales alrededor de un punto. ¿Cuál punto? Pues puede ser A también. Y veamos cuánto me va a dar. Sigo la dirección de la corriente que propuse, en este caso en esta dirección. Entonces aquí voy y vean que paso de menos a más. Ah, bueno, entonces como paso de menos a más, gano. Más corriente por resistencia. La resistencia es 4000, entonces 4000 y la corriente. Y aquí va a ser I1 menos I2 o va a ser I2 menos I1. Porque como estoy en el circuito 2, no. Va a seguir siendo I1 menos I2, tal y como está aquí. ¿Estamos? No la vamos a cambiar. Porque si la cambiamos, estamos entonces alterando todo el orden de lo que ya analizamos. Entonces aquí tiene que ser I1 menos I2. Siempre, por favor. Hay que poner mucha atención en las resistencias que se combinan. Entonces aquí tenemos que I1 menos I2. ¿Sigo? Sigo. Y aquí ven paso de más a menos. Entonces resto. Menos 3000. ¿Por qué 3000? Porque es 3R, ¿no? Y R vale un kiloohmio. Multiplicado por el valor de la corriente. ¿Y cuál es la corriente aquí? Pues observen que aquí tenemos I2 en esta dirección e I3 en esta misma dirección. Entonces aquí sería I2 más I3. Llego al punto E y llego a este punto y ya no hay nada. Entonces aquí esto va a ser igual a 0. ¿Estamos? Y me voy al tercer circuito. Y voy a hacer aquí la sumatoria de los potenciales en algún punto. Aquí tengo C, D y E. Como mi corriente yo la elegí en esta dirección, ¿ven? Entonces voy a proponer, por ejemplo, D. Entonces aquí me va a quedar D. Veamos. Parto de D. Paso de más a menos, entonces pierdo potencial, como que está perdiendo altura, ¿no? Menos 2R, o sea, 2000, multiplicado por la corriente, que es simplemente I3. Llego al punto C, agarro para abajo, vean que paso de más a menos, entonces, pues, menos 3000, y en el mismo orden en que lo puse en el caso anterior que ya usamos. I2 más I3, pues entonces I2 más I3. Sigo, llego al punto E, paso aquí, paso de menos a más, entonces gano 2E, y como E vale 250, entonces estoy ganando 500. Y finalmente llego al punto D, y entonces esto es igual a 0. Allí terminé el análisis de los potenciales en las mallas. ¿Cuántas incógnitas tengo? Pues mis incógnitas son I1, I2 e I3. I1, I2 e I3, bien. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Pues tengo 1, 2 y 3. Al tener 3 ecuaciones, entonces pues ya tengo un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Con esto voy a hallar las corrientes que estoy buscando. Solamente vamos a reordenar estas ecuaciones para poderlo resolver. A ver, aquí tengo 1001 y aquí me quedaría menos 4001. Por lo tanto, yo tendría aquí menos 5001. Aquí tengo I2, menos 4002 por menos I2 sería más 4000 I2. Esta ecuación no contiene I3 y este 250 positivo lo puedo mandar al otro lado negativo y me quedaría aquí igual a menos 250. Voy con la segunda ecuación. Miremos, aquí hay un 4001, entonces voy a escribir aquí 4001. En esta ecuación 4000 por menos I2, pues me queda menos 4002, y aquí tengo menos 3000 por I2, sería menos 3000, menos los 4000 que tenía aquí, entonces me queda menos 7000 I2. I3, aquí tengo menos 3000 y aquí tengo más I3, entonces me queda aquí menos 3000 I3. Y esto es igual, como no hay ninguna constante, entonces esto es igual a 0. Vamos al siguiente circuito, este de aquí, y veamos si hay I1. No hay I1, pero si hay I2, menos 3000 I2. Entonces aquí pongo menos 3000 I2. Vamos con I3, menos 2000 I3 y menos 3000 I3, me queda menos 5000 I3. Y este más 500 pasa al otro lado como menos 500. Y aquí ya tenemos un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas que ustedes pueden resolver
por matrices, por eliminación, por Gauss-Jordan, por lo que quiera. Yo lo voy a resolver por calculadora. ¿Verdad? Entonces me voy al modo ecuación 3, sistema de 3. Entonces aquí me quedaría menos 5.000, 4.000, 0 y menos 250. 4.000, menos 7.000, menos 3.000 y 0. 0, menos 3.000, menos 5.000 y menos 500. Y le doy igual y aquí me quedan los valores, ¿vean? ¿Ven? Aquí me quedó que X, o sea, I1, es igual a 0.01. Entonces voy a poner aquí 10 miliamperios. El otro, vean, I2 me quedó negativo, menos 50 miliamperios. Y Z, I3, sería de 130 miliamperios. Y ahí tenemos entonces los valores que estábamos buscando. Por lo tanto, ¿qué pedía el problema? Vemos bien. Determine la dirección y la magnitud de la corriente en el alambre horizontal AE. Bueno, solo me pedía la corriente aquí. Nosotros llevamos a la corriente que va de AE y 2, y supusimos que va de E hacia A. Pero me salió negativo. ¿Qué significa eso? Que realmente la corriente que está de A a E va en esa dirección. Va de A a E. Entonces, voy a poner aquí que la corriente I a E es igual a 50 miliamperios. De A hacia E. Y así hemos resuelto entonces nuestro problema. ¿Me he explicado, chicos? Hice una pregunta.